Hola, buenos días. Pues seguimos en esta serie de relatos acerca de la familia imperfecta de Jesús. Y hoy, bueno, quiero empezar platicándote un poquito de mí, una historia de mi vida. Cuando tenía aproximadamente 20 años y trabajaba para mi papá como pasante de abogado en su despacho, en alguna ocasión me pidió que atendiera a uno de los clientes y consistía en ir a una junta de conciliación, que es donde se ven los temas laborales y es básicamente como un juzgado para asuntos de trabajadores. En ese tiempo mi papá tenía ese cliente que era un agente aduanal y él representaba obviamente al patrón y del otro lado estaba un sindicato de trabajadores. Al parecer de mi papá, supongo que debía ser algo sencillo y me dio instrucciones muy precisas de qué hacer. Era llegar, estar ahí, presentarse y no ceder a lo que pidieran, ya que nuestro cliente solo tenía 3 trabajadores, ninguno estaba afiliado al sindicato y lo que pedían era básicamente improcedente. Estallar una huelga porque ellos se suponía que tenían el control de los trabajadores y los trabajadores estaban inconformes con el patrón y iban a estallar una huelga, es decir, iban a dejar de trabajar. Y ahí estaba yo con esa gente desconocida y en mi ignorancia pues, no podía pasar nada malo, estaba en un lugar público con la autoridad. Sin embargo, empezó eh, la audiencia y empezó la presión de los varios abogados contrarios que estaban ahí. Y para mí, pues, yo tenía una función muy clara de lo que tenía que hacer. Tenía que seguir firme en la instrucción que me había dado mi papá. Después empezó de manera extraña la presión por parte de la autoridad para que me sentara a platicar, que los escuchara, que llegara a un acuerdo, pero a mí nada iba a hacer cambiarme de opinión. Ellos amenazaban con que iban a cerrar las oficinas de nuestro cliente por semanas, pero mi posición era inamovible. Y así terminó la audiencia. Yo creo que me veían un poco raro, pero para mí era algo simple, seguir instrucciones y no moverme de ahí. Sin embargo, recuerdo bien que terminando la audiencia, unos minutos después encontré a un amigo abogado que ya era experimentado en la materia y se me acercó como para preguntarme qué había pasado y pues ya que le conté lo que había pasado, me dijo, bueno, qué bueno que no te pasó nada porque este tipo de abogados básicamente se dedica a extorsionar personas, se dedica a intimidar y a quien no cede, pues no le va tan bien que digamos saliendo de ese lugar. Debo reconocer que si yo hubiera sabido esas cosas antes, uno posiblemente le hubiera dicho a mi papá que no iba a ese lugar y a esa audiencia menos. Y si acaso hubiera accedido a ir, hubiera estado algo preocupado. Pero como dije antes, mi ignorancia me hizo sentir tranquilo y simplemente confiar en lo que me había dicho mi papá que dijera. Y si eso era lo que él me había dicho, pues me iba a ir bien. La verdad es que no pasó nada después tampoco a nuestro cliente y de alguna manera pude confirmar que lo que mi papá me había instruido era el camino correcto. El camino correcto para tratar con este tipo de personas y este tipo de problemas. Eso lo puedo decir ahora, quizás en ese tiempo para mí fue un poco de un shock. Y bueno, te cuento esto porque la realidad es que no siempre fue así.
el trabajo con mi papá. Algunas veces no seguía al pie de la letra las instrucciones. Se me ocurría que podía haber mejores métodos para resolver problemas, que la forma en que como lo hacía mi papá no era la más adecuada. Pensaba a veces en que era bueno tomar ciertos atajos o activar mi ingenio para resolver los problemas y ganar los asuntos. Obviamente, ese pensar me llevó a sufrir algunas consecuencias por tomar decisiones sin confiar en alguien experimentado como lo era mi papá. Debo decir que obviamente mi papá no es perfecto y no siempre las decisiones que él tomaba eran las mejores. A veces yo tomaba buenas decisiones y él las aplaudía y las agradecía, y eso a lo largo del tiempo me ha dado experiencia profesional. Sin embargo, reflexionando, eso es lo que muchas veces pasa, y es lo que muchas veces nos pasa a ti y a mí seguramente, cuando nos enfrentamos con los planes de Dios para nuestras vidas. Tenemos las instrucciones, tenemos claridad, tenemos un consejo de vida, pero a veces tratamos de ayudar, a veces tratamos de usar nuestras herramientas, a veces buscamos ir por nuestro camino pensando que ese es el adecuado, el más fácil, el más práctico. Y no siempre me va bien. Supongo que tú tendrás algunas experiencias de vida donde has sabido cómo actuar o has sabido qué decisión tomar para seguir a Jesús, pero parece un camino largo, parece un camino pesado, parece un camino aburrido según el estándar de la cultura, y quizás has decidido tomar atajos o echarle una manita a Dios en su plan, pensando que, pues de todas maneras, vamos a llegar al mismo objetivo. Y posiblemente te ha pasado como a mí, que has tenido que regresar llorando con Dios después de padecer las consecuencias de esas malas decisiones, de simplemente no confiar en Dios y confiar en nuestras fuerzas. Y en esos momentos uno se pregunta, bueno, ¿cómo poder confiar de manera sencilla, sintiéndote tranquilo de que el plan de Dios en medio de un mundo de caos está bien y saldrá mejor? Hoy, como te decía, quiero contarte la historia de uno de los famosos patriarcas del pueblo de Jesús, la familia imperfecta de Jesús. Y ya escuchamos anteriormente, los domingos pasados, pues un poco de Abraham, un poco de Isaac. Ambas son historias que tienen mucho para aprender, y Jacob no es la excepción, así que déjame empezar a platicarte de él. La semana pasada nos contaba acerca del nacimiento de los mellizos Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca, y cómo desde antes de su nacimiento en el vientre de Rebeca empezó la batalla entre ellos, y ella se preguntaba por qué, y Dios le declaró abiertamente que uno de ellos sería el mayor. Y quizás se me ocurre que por esa razón y por el temperamento de Jacob, Rebeca eligió al menor como su favorito. Rebeca tenía claridad de lo que Dios le había dicho que habría de suceder entre los mellizos. Sin embargo, supongo que al ser Jacob su preferido, no quiso esperar el tiempo de Dios y quiso poner de su parte para que ese plan no se saliera de control. Y así llegamos a esta parte de la historia. Déjame platicártela. Al envejecer Isaac, quedó ciego y pensaba que pronto moriría. Cierto día decidió pronunciar la bendición que le pertenecía a su primer hijo, el mayor,
Esaú. Entonces le dijo a Esaú: sal al campo abierto a cazar un animal para mí y prepara mi comida preferida. Después de comer, te daré la bendición familiar. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a Esaú y le dijo a Jacob: vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Entonces lo llevarás a tu padre para que te bendiga antes de morir. ¿Cómo? Mi hermano Esaú es muy velludo, pero mi piel es suave. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Entonces, que la maldición caiga sobre mí. Simplemente haz lo que te digo, le respondió Rebeca. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos y los llevó a su madre. Después tomó las ropas favoritas de Saúl y se las dio a Jacob para vestirse. Rebeca preparó un platillo delicioso. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos, la parte del cuello donde Jacob no tenía vello. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Isaac volteó su vista ciega hacia Jacob. Sí, hijo mío, ¿quién eres? ¿Esaú o Jacob? Soy Esaú. Por favor, levántate y come para que puedas darme tu bendición. Me sorprende que hayas regresado tan pronto, dijo Isaac. El Señor tu Dios estuvo conmigo y lo puso en mi camino, le respondió Jacob. Acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú, le dijo Isaac a Jacob. Entonces Jacob se acercó a su padre Isaac y lo tocó. Su brazo era velludo como el de Esaú. Luego tocó el cuello y también era velludo como Esaú. Estoy confundido. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó Isaac. Sí, lo soy, padre. Entonces, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Sin embargo, Isaac todavía no estaba convencido. Le dijo a Jacob: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Cuando Jacob se le acercó y le dio un beso a su padre, Isaac sintió el olor de la ropa. Tenía el olor del campo. Entonces Isaac bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo bendecido por el Señor, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Tan pronto que salió Jacob, entró Esaú con lo que había preparado para Isaac. Entonces dijo: Padre mío, levántate y come de lo que he cazado para que puedas darme la bendición. Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo mayor. Isaac comenzó a temblar y le preguntó: ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Le di la bendición a él y esa bendición quedará en pie. Esaú quedó en shock y luego gritó: oh, Padre mío, y yo, bendíceme también a mí. Pero Isaac le dijo: tu hermano me engañó y se ha llevado tu bendición. He puesto a Jacob como tu amo. He declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Salió de la presencia de su padre, diciéndose a sí mismo: cuando muera mi padre, mataré a Jacob. Rebeca oyó sus planes de matar a su hermano y llamó a Jacob. Le dijo:
tienes que huir. Prepárate y vete a la casa de mi hermano Labán. Quédate allí hasta que la furia de tu hermano se calme. Cuando él se haya olvidado lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. Apúrate. No quiero perder a los 2 hijos en un solo día. Entonces Rebeca le pidió permiso para que Jacob viajara a la tierra de sus parientes a buscar una esposa. Vemos en esta parte cómo Rebeca elaboró todo un plan para que Jacob recibiera la bendición que correspondía culturalmente al primer hijo de familia. O sea, a Esaú. Pensaba posiblemente que debían poner de su parte para lograr hacer realidad el plan de Dios, aun y cuando tuvieran que emplear la mentira y el engaño para conseguirlo. Y claro, Jacob no iba a quedarse fuera y puso todo lo que estaba de su parte para obtener esa bendición. Finalmente, sin darse cuenta, Rebeca en realidad sí perdió a sus 2 hijos a partir de este día. A Esaú porque es muy posible que haya tomado con mala actitud la ayuda que le dio a Jacob. Y si de por sí era notorio que él no era el favorito de su mamá, su enojo y rencor a su hermano le cambiarían el semblante los siguientes años. Y a Jacob, porque lo vio partir sin saber que moriría antes de verlo regresar. Esta actitud no es propia solo de Jacob y Rebeca. A lo largo de la Biblia vemos cómo el hombre busca ayudar a Dios a hacer realidad sus promesas y planes. Y no siempre de la manera correcta, pero también vemos vez tras vez que las consecuencias de esas decisiones acarrearon muchos problemas a quien tomó esa decisión. Y la historia, como ya señalaba antes, la seguimos repitiendo en nuestras vidas, pues no siempre tenemos la paciencia suficiente ni la confianza necesaria para simplemente seguir las instrucciones de Dios y esperar a ver el resultado. No sé cuál es tu caso, pero te preguntaría, ¿qué has perdido al tomar decisiones apresuradas o tomar atajos incorrectos para llegar al objetivo de Dios? Ese sufrimiento es consecuencia de pretender tomar el lugar de Dios y no porque nos creamos mejores que Dios. Pero ese es el origen de la caída de Adán y Eva. Continuamente somos engañados y llevados a tomar decisiones que van en contra de lo que Dios ha dicho y ordenado para que tengamos vidas plenas en Él. Queremos hacer las cosas a nuestro modo y sufrimos las consecuencias. Pero sigamos con el relato. Aquí es donde Jacob sale de su tierra y va rumbo a Padán Aram, a la casa de la familia de su mamá. Entonces, Jacob salió de viaje hacia la tierra natal de su madre. Su padre se despidió de él con estas palabras: no te cases con ninguna mujer cananea. Vete a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y encuentra una esposa allí. Que el Dios poderoso te dé a ti y a tu descendencia todas las bendiciones que prometió a Abraham. Jacob viajó todo un día y a la caída del sol llegó a un lugar para acampar y durmió en el suelo usando una piedra como almohada. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Vio al Señor en la parte superior de la escalera, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Te entrego la tierra donde estás acostado, a ti y a tu descendencia. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ustedes. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. De repente, Jacob despertó muy asustado y dijo: ciertamente Dios está en este lugar y no me di cuenta. Debe ser la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como altar.
derramó sobre ella aceite y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Luego hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo, y si Él me provee toda necesidad, y si me trae de regreso a esta tierra, entonces el Señor ciertamente será mi Dios, y le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Jacob siguió su viaje hacia la casa del hermano de su madre. Su tío Labán lo recibió con abrazos y besos en su casa. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Raquel era hermosa. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago. Dime cuánto debería ser tu salario. Jacob le respondió, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán. Entonces Jacob trabajó 7 años, pero le parecieron pocos días porque su amor por ella era tan fuerte. Al cumplir el tiempo acordado entre Labán y Jacob, Labán invitó a toda la gente a su alrededor a la fiesta de bodas. Aquella noche, Labán tomó a su hija y se la entregó a Jacob. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea, la hija mayor, quien su tío le había dado. Jacob estaba fúrico. Lo confrontó a Labán y le gritó, ¿qué me has hecho? Me has engañado. Sabes que amo a Raquel y he trabajado 7 años para casarme con ella, no con Lea. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, le respondió Labán. Pero espera que termine la semana nupcial y te daré también a Raquel, solamente si prometes trabajar 7 años más para mí. Jacob aceptó la propuesta y se casó con Raquel a los 7 días. Y así vemos cómo el engañador había sido engañado. Quiero resaltar algunos puntos importantes de esta parte. Ese sueño que tuvo Jacob acerca de la escalera que llegaba al cielo fue uno de los varios encuentros que tuvo con Dios. Y quiero que visualices un poquito esta parte de la historia. Apenas había pasado un día desde su salida de la casa de sus padres, un día que había resultado sin duda muy duro para él, para un Jacob que recordemos era de temperamento quieto y acostumbrado a estar en las tiendas, o sea, en la casa, con las comodidades que se podían tener en esa época. Es más, me atrevo a pensar que ni siquiera había caminado alguna vez tanto como ese día. Y mucho menos se había expuesto a los riesgos del camino, a los animales, a los salteadores. Y pues ya ni digamos acostarse en una piedra como almohada, pasando posiblemente frío. Ahí estaba, en su primer día, solo, viendo una manifestación divina y escuchando la voz de Dios mismo, recordándole la promesa que le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y afirmándola para él. Es interesante cómo el relato dice que Jacob despertó con mucho miedo, pero de inmediato reconoció que Dios estaba ahí. Después se volvió a dormir y al despertar, si bien hace una columna para reconocer que había tenido un encuentro con Dios, hace una promesa muy a su conveniencia y poniendo condiciones para cumplirlas. Si vuelves a repasar en tu Biblia esto, vas a encontrar muchas veces el sí. Si Dios hace tal cosa, si Dios me trae de regreso, si Dios me da, si Dios me protege. Nuevamente a Jacob le sale ese carácter egoísta, ese carácter de negociar beneficios para él. Y aunque reconoce a Dios,
no lo hace su Dios, lo reconoce como el Dios de su padre y de su abuelo. Y solo si le da los beneficios a él, lo va a reconocer como Dios. Suena bastante interesante. Y así con esa promesa parte con rumbo desconocido a sus próximos 20 años de sufrimiento, del engaño en carne propia. Alguien más listo que él se le pone en el camino, su tío Labán. Y entonces lo engaña una vez, lo engaña otra vez, le cambia su salario muchas veces y ahí está Jacob viéndose enfrentado a alguien como él, alguien que engaña. Y uno ve la conducta de Jacob y naturalmente piensa, ¿cómo es que en ese momento del encuentro con Dios, de ese sueño, no se doblegó simplemente a la voluntad de Dios de inmediato, sino que prefirió seguir haciendo las cosas a su modo? O sea, Dios le está hablando personalmente, le hace una promesa inigualable. ¿Qué fue lo que Jacob no quiso entender acerca de Dios y su poder? Pero bueno, la realidad es que tampoco somos muy diferentes a, a Jacob. Nosotros también hemos visto y conocido el poder de Dios a lo largo de nuestra vida y aún estando en situaciones como ese desierto para Jacob, queremos hacer lo que mejor nos parece. Y aunque esos deseos no vayan acordes al plan de Dios, no nos importa. Incluso estando en dificultades pretendemos negociar con Él, pidiéndole que nos saque del problema, que nos aligere la carga, que nos resuelva la situación. Y si eso sucede, bueno, entonces le pagaremos reconociéndole como nuestro Dios y hasta haciendo algo en servicio a Él. Es una cuestión bastante absurda pensar que Dios depende de nosotros para hacer sus planes o para sentirse bien con lo que nosotros podemos darlo, así como somos. Sigamos con la historia. Jacob trabajó para su tío por los años acordados. 7 por una esposa, 7 por la otra. Su tío le trató como esclavo en su casa y pasaron 20 años. Labán se enriqueció porque Dios estuvo con Jacob y prosperó su labor. Jacob también se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, ciervos y muchos camellos y burros. Los primos de Jacob se quejaban de él a su padre diciendo que les había robado. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo, y yo estaré contigo, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, del lugar donde ungiste la piedra y me hiciste el voto. Sal de este país. Jacob juntó a su familia y todas sus posesiones. Cuando Labán y sus hijos estaban lejos, esquilando sus ovejas, partieron para regresar a la tierra de Abraham e Isaac. En el camino llegaron ángeles de Dios a encontrarse con Jacob. Al verlos, Jacob supo que no viajaba solo. Exclamó: este es el campamento de Dios. Por eso llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú a decirle: humildes saludos de tu siervo Jacob. Estoy regresando a casa con todas mis posesiones y espero que me recibas con bondad. Regresaron los mensajeros con este mensaje. Su hermano Esaú
viene en camino a su encuentro con 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Inmediatamente separó a los miembros de su casa en 2 grupos y a todos los rebaños. Pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, tú me dijiste, regresa a tu tierra y me prometiste que prosperaría aquí. No soy digno de la bondad, del amor inagotable y la fidelidad que has mostrado a mí. Cuando salí de esta tierra no poseía más que mi bastón. Ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Por favor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano. Me prometiste que mis descendientes llegarían a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Jacob preparó regalos para su hermano, cabras, chivos, ovejas, carneros, camellas con sus crías, vacas, toros y burros. Los dividió en 3 manadas y les encargó a 3 siervos que los llevaran. Luego les dijo, vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. Cuando Esaú llegue al primer grupo, díganle, su servidor Jacob le envió ese regalo a su señor, Esaú. Mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob le dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y del tercer grupo. Pensaba que al enviar todos esos regalos por delante, apaciguaría a Esaú y que le ayudaría a perdonarlo por lo que le había hecho hace unos 20 años. Jacob pasó la noche esperando la llegada de su hermano, pero no pudo dormir. Se había quedado solo en el campamento. De repente llegó un hombre y luchó con Jacob hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que Jacob no cedía en el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Soy Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, que significa Dios lucha, porque has luchado con Dios y has sobrevivido para contarlo. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, dijo el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía vivo. Jacob se fue cojeando de ese lugar, levantó la vista y vio a Esaú acercarse con sus 400 hombres. Repartió a los niños entre Lea, Rebeca y sus otras 2 esposas y mandó a esos 3 grupos diferentes. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él mientras cojeaba hacia él. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y ambos lloraron. Después, Esaú miró a las mujeres y a los niños y le preguntó, ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Después de presentarles a su hermano, Esaú le preguntó a Jacob, ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad y perdón. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, guarda para ti lo que tienes, dijo Esaú. Pero Jacob insistió, no, si he logrado tu favor, acepta este regalo de mi parte. Al ver tu amable sonrisa, me da mucho alivio. Bien, de acuerdo, dijo Esaú. Entonces Esaú se dio la vuelta para regresar a su casa ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta la ciudad que se llamaba Siquem, donde estableció su campamento. Allí edificó un altar y le puso por nombre El Elohe Israel,
Dios, el Dios de Israel. No es toda la historia de Jacob, pero es una buena parte de su vida y es quizás la etapa de transformación de Jacob. Quizás ya te has dado cuenta hasta qué momento es que Jacob finalmente reconoce a Dios como su Dios, no solamente como el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, sino un Dios personal. Algunos puntos que quiero resaltar en este relato y que me gustaría compartir contigo son los siguientes. Jacob casi hasta el final quiso manejar la situación según sus recursos y según su ingenio. Si ves, nuevamente trata a través de sus artilugios de negociar, de salir librado del problema, y en esta ocasión quería obtener el perdón de su hermano Esaú. No a través de un arrepentimiento, sino a través de la compra, a través de los elogios, de los regalos. Primero le manda mensajes personales. Tu siervo viene atrás de nosotros. Trátalo con bondad. Pero al darse cuenta que Esaú viene prácticamente con un ejército de 400 hombres a enfrentar a él y a su familia, a unos niños, básicamente, tuvo mucho terror. Así que pasa al plan B, que es recurrir a Dios y como echarle en cara la promesa que le había dado. Quizás aquí nos encontramos con un Jacob ligeramente rendido, reconociendo su condición frente a Dios, diciéndole que no merece nada, que Dios ha sido muy bondadoso con él, pero está apelando por el cumplimiento de la promesa recibida años atrás. Sin embargo, todavía no está 100% convencido de eso y manda regalos para calmar la ira de su hermano. Y bueno, todavía piensa en ese extremo que va a dividir a su familia en dos campamentos y pues si Esaú todavía no calma su ira y si ataca a uno va a salvar al otro campamento y seguramente es el campamento donde está Jacob. Ese era Jacob todavía. Y vemos a un Jacob al final de este relato solo, ya había mandado a los campamentos delante de él. Y es nuevamente cuando empieza a ser confrontado por ese varón, confrontado por Dios mismo. Y en esa lucha del varón que no quiso revelar su identidad, es cuando vemos una característica de Jacob, esa tenacidad o resistencia a aún quizás viéndose en una posición vulnerable de que tampoco él iba a ganar y que pues tenía mucho para perder con una cadera dislocada, es cuando Dios le cambia el nombre de Jacob, ya no el engañador, sino Israel, que significa Dios lucha. El plan de Dios no va a ser cumplido a través de engaños, sino a través del poder de Dios. Y Dios le estaba dando una nueva identidad. No solo era un cambio de nombre como tal, sino era una nueva identidad. Y precisamente, ahora sí, es cuando Jacob no se queda atrás cuidándose a sí mismo, sino que va, toma la delantera y va a enfrentar personalmente a su hermano, a quien había engañado muchos años atrás. Con la confianza de ser Israel, de escuchar ese concepto de es Dios quien está luchando por él y no él mismo a través de sus recursos. Y ese escenario que parecía trágico de ver a un Esaú que posiblemente todavía venía enojado con 400 hombres, esa escena que podría haberse tornado trágica,
cambia radicalmente y vemos a un Esaú que corre a abrazar a su hermano, que corre a levantarlo, seguramente viendo cómo sufre por su cadera dislocada, y se ponen a llorar ese par de hermanos de 60 años en símbolo de reconciliación. Una reconciliación que no hubiera sido posible si no hubiera sido Dios quien tomara el control. Esa escena trágica se torna a una escena conmovedora. No sé cuál es tu caso, pero te preguntaría, ¿recuerdas cuando Dios te llamó a seguirle? ¿Hace cuánto tiempo fue que tuviste tu primer encuentro con Él? ¿Recuerdas cuál fue tu respuesta o cuáles han sido las respuestas que le has dado para seguir tu propio camino? ¿Y cuánto tiempo has tardado o cuánto tiempo tardaste en entregarle el control total de tu vida? ¿Recuerdas cómo has enfrentado y vivido esa transformación de tu carácter, de tu temperamento, de esa identidad de pecado, y cómo Dios ha ido transformándote y ha ido tomando el control de tu vida y ha ido moldeando tu carácter? ¿Qué parte de ti ha cambiado Dios? ¿La mentira? ¿El engaño? No sé. Pero te puedo decir que Dios sigue teniendo control en medio del caos. Sigue llevando las cosas para que su plan perfecto se cumpla. No el tuyo ni el mío, sino el de Él. Y si todavía sigues considerando tomar atajos para que el plan de Dios se cumpla, o estás implementando algunos de tus métodos pensando que son mejores que los de Dios, te recomiendo, te invito a que te rindas, porque el tiempo seguirá pasando y entre más tardes en reaccionar, más tardarás en ver cómo las bendiciones de Dios pueden llegar a ser una realidad en tu vida. No luches ya con tus propias herramientas. No creas que tus recursos son mejores que los de Dios. No seas Jacob y mejor deja que Dios sea quien luche por ti y conviértete en un Israel. Si nosotros, como la fuente, como comunidad, empezáramos también a creer firmemente en esto, entonces podríamos ver cómo Dios también cumple sus promesas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Y te voy a dar algunas cosas prácticas para que puedas considerar en la siguiente semana. Considera las metas que tienes para ti. Si ellas no están centradas en un beneficio meramente personal. Si es así, cámbialas y busca que estén enfocadas también en servir a otros. ¿Estás considerando iniciar un noviazgo? Evalúa lo que Dios dice al respecto de casarse con los que no siguen a Jesús y las implicaciones que ello trae. ¿Necesitas resolver un problema en tu negocio o trabajo, pero la burocracia siempre representa obstáculos? Busca hacerlo de la manera honesta. Seguir a Dios y darle el control del plan no es sencillo, pero realmente ese es el camino corto. A lo mejor no lo vemos así, pero es la realidad. Hay muchos ejemplos de personas que pasaron años alejados del plan. Ya vimos a Abraham, ya vimos a Isaac, ahora vemos la historia de Jacob, y así podríamos pasar el tiempo diciendo cuántos personajes de la Biblia, pero también cuántos de nuestros
familiares, de nuestros amigos y de nosotros mismos hemos visto que tomar el atajo y ese camino que nosotros pensamos corto nos ha llevado a pasar el tiempo alejados de Dios y de sus recursos. Y finalmente, como esos personajes cedieron, pero se dieron cuenta que perdieron mucho tiempo. Y no siempre los métodos de Dios son comprensibles para nosotros, pero te aseguro que sí son los correctos y son los mejores. Te animo a que sigas siendo confrontado, que sigas siendo transformado y que experimentes la misericordia y las bendiciones diarias de Dios. Y dale el control de tu vida a Él. Espero que la historia de Jacob sea, como dicen muchos, experimentar en cabeza ajena. Y si ya te ha pasado experimentar esa frustración por no seguir el plan de Dios, te animo a dejar que sea Dios quien luche por ti, quien pelee las batallas diarias, quien te dé sabiduría también para resolver los problemas y no sea a través de tus herramientas. La historia de Jacob tiene muchas más enseñanzas, pero quiero que pienses en esos encuentros que Dios tuvo con él y cómo en cada uno de los encuentros Dios le daba una nueva oportunidad, le daba un nuevo punto para encontrarse, reconocerlo a él como Dios y cómo Jacob fue siendo moldeado a base de engaños, a base de trabajo, a base de tiempo, a base de sufrimiento. Evitémonos ese sufrimiento y confiemos plenamente en Dios y démosle el control de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Él sea el camino que quieres tomar.